Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengas tu Biblia abierta delante de ti hoy en el libro de Job, capítulo 9. El tercer discurso de Job es difícil de entender con claridad. Parece que le falta un enfoque y una dirección consistentes. Y, otra vez, no nos sorprende eso. Job es un hombre en llamas, y no esperamos una teología medida, racional y lineal de una persona en su situación. Lo que esperamos es a alguien corriendo de un lado a otro, agitando los brazos en el aire y gritando cosas casi incomprensibles. Y básicamente, eso es lo que tenemos aquí. John Hartley escribe que, en estos dos capítulos, Job tiende a afirmar una postura con valentía y luego la abandona cuando ve su dificultad, y salta a otra idea, la cual también abandona rápidamente. Ese ir saltando de un lado a otro refleja su frustración por no tener ninguna comprensión real de las razones de su aflicción. Así que este discurso es entrecortado y está lleno de hipérbole emocional, lo cual, otra vez, es exactamente lo que esperaríamos. Pero creo que aquí hay más que la simple irracionalidad y circularidad de un animal herido y desorientado. Sí, hay eso. Pero creo también que debemos ver aquí algo del valor y la resistencia de la fe de Job. Él no se está resignando a frases hechas como sus amigos, y tampoco está abandonando su creencia en un Dios sabio y bueno, como lo han hecho tantos pensadores modernos. Más bien, Job es terco, persistente, decidido en su búsqueda de una respuesta. Job quiere encontrar una solución a su dilema que no quite a Dios de su trono y que tampoco condene a Job mismo como un pecador terrible. En algún punto, entre esos dos tremendos barrancos, tiene que existir una respuesta fiel, y Job está resuelto a encontrarla. Entonces él baja por un camino, llega a un callejón sin salida, se da la vuelta y prueba otra cosa. A eso me refiero cuando digo el valor y la resistencia de Job. Francis Anderson dice aquí que la fe de Job es más fuerte que la de ellos, refiriéndose a los amigos, más imaginativa y más aventurera, y en consecuencia, más exigente y más dolorosa. Job se abrirá camino explorando hasta llegar a Dios, mientras que los demás solo miran y hablan. Fin de la cita cercana. Creo que eso es exactamente. Y creo que esa es una de las conclusiones que este diálogo pretende dejarnos. Si tú estás contento con descansar en frases hechas, si nunca avanzas más allá de la sabiduría proverbial y de los lugares comunes del Evangelio de la prosperidad, si tu fe puede caber felizmente dentro de una galleta de la fortuna, entonces nunca vas a luchar hasta llegar a la verdad. Y en ese sentido, el sufrimiento puede ser un regalo. Perfora nuestras frases hechas y nos obliga a pensar profundamente sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, y qué debe implicar la salvación y la redención reales. Y esa es parte de la respuesta a la pregunta que este diálogo está explorando. No está explícito en este discurso, pero está ahí para cualquiera que tenga ojos para ver. Así que, escucha ahora la palabra del Señor, comenzando en el libro de Job, capítulo 9, versículo 1. Entonces Job respondió y dijo: «De veras, yo sé que es así. Pero, ¿cómo puede un hombre estar en lo correcto delante de Dios? Si uno quisiera contender con él, no podría responderle ni una vez de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él remueve montañas, y ellas no lo saben, cuando las vuelca en su ira. Él sacude la tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan. Él ordena al sol, y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y pisó las olas del mar. Él hizo la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur.
Él hace cosas grandes, imposibles de rastrear y maravillas sin número. Mira, Él pasa junto a mí y yo no lo veo. Se mueve, pero no lo percibo. Mira, Él arrebata. ¿Quién puede hacerlo retroceder? ¿Quién le dirá, ¿qué estás haciendo? Así que, una vez más, aquí notamos que no hay una diferencia sustancial en las suposiciones teológicas de Job y las de sus amigos. Job entiende el universo básicamente de la misma manera que Elifaz y Bildad. Bildad acaba de decir, vivimos en un universo moral, presidido por un Dios sabio y justo. Y Job dice, estoy 100% de acuerdo con eso, pero creo que ha habido algún error. Y entonces, Job hace la pregunta obvia. ¿Cómo apelas un error percibido o una injusticia percibida ante un Dios infinitamente sabio y poderoso? ¿Cómo comienzas siquiera ese proceso? ¿Y quién se atrevería? Yo nunca podría sostenerme bajo un contrainterrogatorio. Dios me dominaría con la pura fuerza de su presencia. Y entonces Job sigue y se pone elocuente acerca del poder, la sabiduría y la majestad de Dios. Básicamente, Job supera a Bildad. ¿Te impresiona la grandeza de Dios, Bildad? Bueno, a mí también, multiplicado por 1000. Y luego Job continúa con esto. Así que sí, Bildad, viejo amigo, estoy contigo en el tema de la majestad y la trascendencia de Dios. Él es el primer motor. Él es la causa no causada. Él es infinitamente soberano e inabordable. Él mata y Él da vida. Él hiere y Él sana, y no hay quien pueda librar de su mano. Anótame como totalmente de acuerdo con eso. Yo lo entiendo, lo creo y me gusta. Pero ahí está mi dilema, porque algo malo me ha pasado a mí en este universo sabio y bien gobernado. Entonces, ¿qué se supone que haga yo con eso? Ahora, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 13, Job dice, Dios no apartará su ira, debajo de él se inclinaron los ayudadores de Rahab. ¿Cómo pues podré yo responderle, escogiendo mis palabras con él? Aunque yo estuviera en lo correcto, no podría responderle. Tendría que suplicar misericordia a mi acusador. Si yo lo llamara y él me respondiera, no creería que estuviera escuchando mi voz, porque él me aplasta con una tempestad y multiplica mis heridas sin causa. No me deja respirar, sino que me llena de amargura. Ahora, aquí Job se acerca muchísimo a la línea y casi la cruza. De hecho, para ser honesto contigo, esta es una de las secciones del libro que explica por qué los lectores se sorprenden al final cuando oyen a Dios decir que Job no pecó. Suena como si Job pecara aquí mismo, en este párrafo. Básicamente Job dice que es inocente y que ha sido acusado injustamente. Le gustaría apelar la decisión, pero sabe que Dios no escuchará su apelación. Job es como una hormiguita en el gran universo, bajo el gobierno justo y soberano de Dios. ¿Por qué le importaría a Dios que yo percibo que mi caso fue mal manejado? ¿Quién soy yo para lograr que Dios revierta sus decisiones? Si yo presentara una apelación, tendría suerte si no me cae un rayo encima por mi impertinencia. Por lo tanto, no espero justicia. Bueno, eso suena un poquito pecaminoso, ¿no? O sea, seamos sinceros, eso suena bien pecaminoso. Job acaba de decir que no se puede obtener justicia en este mundo. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado abrumador. Su mera presencia te evaporaría antes de que pudieras terminar la primera frase. ¿Cómo no va a ser pecado decir eso? Yo tengo que creer aquí que Dios está calificando con misericordia, es decir, que Dios no considera el diagnóstico de Job como pecado, porque Job no tiene todos los factores críticos para meterlos en su ecuación. En otras palabras, Job ha intentado hacer esta ecuación sin varios valores claves, y por eso el hecho de que haya llegado a una respuesta equivocada al final está siendo pasado por alto de manera muy misericordiosa. Y eso, en sí mismo, demuestra la mentira de la conclusión de Job.
Dios es mucho más tierno y perdonador de lo que Job ha sido llevado a creer. Gracias a Dios. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 19, Job dice: si se trata de una competencia de fuerza, mira, Él es poderoso. Si es asunto de justicia, ¿quién puede citarlo? Aunque yo estuviera en lo correcto, mi propia boca me condenaría. Aunque yo fuera intachable, Él probaría que soy perverso. Yo soy intachable, no me tengo en cuenta a mí mismo, aborrezco mi vida. Job está dando vueltas en círculos un poco. Básicamente está diciendo que jamás podrías poner a Dios en el banquillo, jamás podrías exigirle que se explique, y jamás podrías sentirte en lo correcto, en su presencia. Por más inocente que tú sientas que eres, en el momento en que te paras al lado de Dios y de todo su brillo y perfección, te sentirías como un gusano sucio. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 22, Job dice: todo es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al malvado. Cuando el desastre trae muerte repentina, Él se burla de la calamidad del inocente. La tierra es entregada en manos de los malvados. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, entonces, ¿quién es? Otra vez, como lector, cuesta creer que Dios no acuse a Job de pecado por decir estas cosas. Pero, otra vez, Dios aparentemente está siendo misericordioso, porque Job no tiene toda la información que necesita para entender su situación. Dios está siendo muy misericordioso aquí, y Job se está desenganchando. Escuchemos lo que está diciendo. Job dice, en el versículo 22, que Dios trata al malvado y al intachable exactamente igual. Más que eso, él incluso dice que Dios se burla de la calamidad del inocente y bloquea los procesos de justicia. ¿Te das cuenta? Eso no es algo bueno para decir, y sin embargo, Dios lo deja pasar, porque Job no se queda ahí. Job baja hasta allí en este discurso, pero golpea contra una pared y retrocede. Job dice: no, yo no voy a conformarme con esa respuesta. Es como el chico en cálculo que corre la ecuación con los valores que tiene, escribe una respuesta y sabe que esa respuesta no puede ser verdadera. Así que corre la ecuación otra vez, y otra vez, y otra vez. Esta es la agonía de un cuestionamiento lleno de fe. A eso me refería cuando mencioné el valor y la resistencia de Job. Job está arriesgándose a conclusiones horribles al correr este escenario en su pequeña computadora mental con todos los factores disponibles. Está sacando los números y está mirando lo que le sale al fondo de la ecuación. Y tienes que pasar por eso para llegar a la verdad, al otro lado. El sabio de Eclesiastés, a veces llamado el predicador, pasó por exactamente el mismo proceso. Escucha Eclesiastés, capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice casi lo mismo que Job. Dice: pero todo esto lo puse en mi corazón, examinándolo todo, cómo los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Sea amor o sea odio, el hombre no lo sabe. Todo está delante de él. Todo es igual para todos, pues el mismo suceso les ocurre al justo y al malvado, al bueno y al malo, al limpio y al inmundo, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como es el bueno, así es el pecador, y el que jura, como el que teme jurar. Este es un mal en todo lo que se hace bajo el sol, que el mismo suceso les acontece a todos. También el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y hay locura en su corazón mientras viven, y después de eso van a los muertos. Todo es lo mismo, dice. Las mismas cosas les pasan a los buenos y a los malos. Los malos se enferman y mueren. Los buenos se enferman y mueren. ¿Dónde está la justicia en eso? Ahora, si tú no estás haciendo esa pregunta, entonces no estás tratando honestamente con la realidad. La gente de ciencia cristiana y la gente del Evangelio de la Prosperidad no están tratando honestamente con la realidad. La fundadora del movimiento de ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, decía que ella nunca se enfermaría. El dolor era
Ya sabes, simplemente falta de fe. La enfermedad era una ilusión. Bueno, ella se enfermó y se murió, ¿no? Hola, todos se enferman y todos se mueren. El disparate del Evangelio de la Prosperidad ya tiene suficiente edad como para que estemos viendo a los fundadores del movimiento enfermarse y morir. Ojalá eso atraviese parte de la tontería asociada con esa rama del árbol cristiano. Si tú estás tratando con la realidad, sin duda habrás notado que personas buenas y personas malas, creyentes de verdad y ateos totales, todos se enferman y mueren. Hasta ahora, la tasa de muerte de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad está exactamente en 100%. Todos mueren. Y la gente sabia se da cuenta de eso y piensa en eso. El predicador lo hizo, y Job está haciendo eso aquí mismo. Y ellos no son los únicos. Puedes ver este mismo proceso en el Salmo 73. Asaf está teniendo exactamente la misma crisis que Job y el predicador están teniendo. Asaf es pobre y está enfermo, y empieza a preguntarse si vale la pena ser creyente, porque los malvados están gordos, ricos y felices. Y aquí estoy yo, enfermo como perro y pobre como ratón de iglesia. Entonces, ¿para qué? Así estaba pensando. Pero luego viene el giro en el versículo 17. Él dice que estaba pensando así hasta que entró en el santuario de Dios. Entonces, discernió el final de ellos. En la adoración, Asaf fue recordado de que Dios juega un juego larguísimo. Él recordó que no sirve evaluar la justicia y la equidad día por día, o semana por semana, o incluso año por año, porque el Dios sabio y justo en el que todos creemos existe en la eternidad. Dios juega un juego muy largo, y por lo tanto la clave es mirar el final. A veces la ecuación no se cuadra dentro del espacio y del tiempo inmediatos. Así que tienes que mirar más lejos. Tienes que ver más allá del alcance de tu dolor presente. Y ahí, amigos míos, es donde la sabiduría se detiene y la fe toma el mando. Y Job todavía no está ahí, pero está luchando, cojeando, abriéndose paso hacia adelante. Gracias a Dios. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 25, Job dice: «Mis días son más veloces que un corredor, huyen y no ven el bien. Pasan como barcas de caña, como un águila que se lanza sobre su presa. Si yo digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi rostro triste y me alegraré. Me asusto de todos mis sufrimientos, porque sé que tú no me tendrás por inocente». Aquí vemos más de la honestidad, el valor y la resistencia de Job. No puedo simplemente fingir hasta que funcione. No puedo declararlo y reclamarlo. No voy a pretender que estoy viviendo mi mejor vida ahora. Mi vida es un desastre, así que voy a decir lo que quiera decir, porque al final no va a hacer ninguna diferencia de todos modos. Aún en sus peores momentos, uno tiene que querer al hermano Job. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 29, Job dice: «Seré condenado. ¿Por qué entonces trabajo en vano? Si me lavo con nieve y limpio mis manos con lejía, aún así me hundirás en un hoyo, y mi ropa me aborrecerá». Y luego Job dice: «¿Por qué él no es un hombre como yo, para que yo le responda, para que vayamos juntos a juicio? No hay árbitro entre nosotros que pueda poner su mano sobre ambos. Que quite su vara de mí y que no me aterrorice su espanto. Entonces hablaría yo sin tenerle miedo, porque no soy así en mí mismo». Bueno, aquí Job ha tropezado con algo precioso, ¿verdad? Esto es por qué no te rindes. Esto es porque, cuando llegas a un callejón sin salida, te das la vuelta y pruebas otra cosa en tu pensamiento. Job acaba de agarrarse de un hilo que, si él lo va jalando, lo va a conducir hacia la esperanza del Evangelio. Job dice: «¿Y si existiera alguien que pudiera ponerse entre Dios y yo? ¿Y si existiera alguien lo suficientemente santo para hablar con Dios, pero lo suficientemente humano para hablar conmigo?» Eso sería increíble, dice Job. Tal vez esa sea la respuesta. Oh, si existiera un árbitro, un mediador,
que pudiera poner su mano sobre los dos, una mano hacia Dios y una mano hacia el hombre. Oh, si existiera alguien así. Job acaba de agarrar el hilo de oro. Esa es la línea de vida que Dios lanza a las personas que están tratando honestamente con su desesperación. Ese es el comienzo de una pregunta que, finalmente, va a conducir a la respuesta de Jesucristo. Y aquí, en este discurso, vemos el final de la sabiduría de Job y el comienzo de la fe del Evangelio. Gracias a Dios, y gracias a ti por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él. Amén.